Buenos días, bienvenidos a este acto conmemorativo de los 500 años de la Escuela de Salamanca. Empezamos este año, el 2026, justamente el año que parece va a ser la celebración de la Escuela de Salamanca, tomando como punto de partida 1526, año en que el padre Vitoria toma posesión como catedrático de teología en la Universidad de Salamanca. Por esto se considera esa fecha como la fundacional de lo que a posteriori, no en aquel momento, se ha llamado la Escuela de Salamanca. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Escuela de Salamanca? ¿Por qué nos interesa hoy la Escuela de Salamanca? Y esto es justamente lo que nos congrega aquí a varias organizaciones acogidos por la Universidad Abat Oliba CEU, que siempre me parece muy sensible a este tipo de temas y muy en particular quiero citar y dar las gracias a Luis Bandauri por la organización de esta jornada. La Escuela de Salamanca es, como tantas otras cosas, una gran desconocida en España. Son conocidos algunos aspectos concretos. Qué duda cabe que en el derecho internacional los estudiosos han presentado en alguna ocasión las aportaciones de Vitoria. Yo no sé, aquí hay algunos estudiantes, si en derecho internacional público se os ha hablado de lo que ha representado como fundador del derecho internacional el padre Vitoria. En la economía de mercado también ha habido una corriente muy importante impulsada sobre todo por autores liberales. Ahí hay una reciente discusión sobre quién fue el que atrajo la atención de una serie de teólogos, juristas y filósofos que en algún momento enseñaron en la Universidad de Salamanca, no solo ahí, también en Évora, también en Coimbra, en París, pero se centra en Salamanca porque ahí, lo he dicho antes, está Vitoria y a partir de Vitoria otros muchos. Y hay una discusión si fue el premio Nobel de Economía Friedrich Hayek el que puso en alerta sobre la necesidad de estudiar a una serie de clérigos que habían discutido sobre la teoría del valor, el valor subjetivo del dinero, sobre el libre comercio, a partir de problemas concretos que salían en aquel momento en las ferias medievales, en las ferias de origen medieval y que aún se seguían produciendo, pues en Medina del Campo, etcétera, o en ciudades del norte de Italia, de Flandes, y que esto encontraría, digamos, un sentido, una explicación y motivaría a partir de casos concretos a una reflexión teológica inicialmente, pero también económica, a una serie de profesores de allí. Esto Hayek parece que lo vio y envió a una profesora, una discípula suya, por una serie de razones, tenía que desplazarse a España, concretamente a Málaga, la profesora Grace Hutchinson, que fue la que en 1952 publicó un libro, justamente, un libro en inglés, sobre la Escuela de Salamanca. Ahora ha habido algún otro autor, Gómez Rivas, que ha discutido esta versión, que no fue Hayek quien le dijo a la profesora que lo hiciera, sino que fue ella la que, por estas razones de que tuvo que venir a España, aquí se encontró con un libro de José Larraz del año 43, donde se hablaba los orígenes del mercantilismo en Castilla, se menciona por primera vez como un todo a la Escuela de Salamanca, no ya a estos diferentes clérigos, Doria, Suárez, Covarrubias, Tomás de Mercado, etcétera, sino que habla ya de escuela. El primero que parece que lo hizo fue, antes incluso que esta autora inglesa, habría sido José Larraz. Ella lee a Larraz
y a partir de ahí empieza a estudiar y se lo presenta a Hayek. No entraremos en esta discusión quién fue el primero. Lo cierto es que esto nos pone en evidencia que ya en la segunda parte del siglo XX hubo en los autores partidarios de la economía de mercado y muy concretamente de la escuela austríaca una atención a las aportaciones de la escuela de Salamanca a este campo. Y también, obviamente, ha habido una influencia de la escuela de Salamanca sobre el pensamiento político y, si se quiere, sobre la teoría constitucional. Este aspecto tuvo también algunas reflexiones en años pasados, pero por una serie de razones que luego pueden salir, pues pasó desapercibido. Y ahí yo quiero ya ir introduciendo la mesa primera que va justamente a hablar de esto. El profesor Roger Boada defendió su tesis en la Universidad Ramon Llull, en ESADE, justamente sobre la idea de los límites del poder del Estado en el padre Vitoria y en Francisco Suárez. Por tanto, poniendo el foco en esta dimensión político-constitucional de lo que es la escuela de Salamanca. Por tanto, como vemos, hay diferentes aportaciones con raíces distintas, con autores que lo están trabajando. El camino a recorrer, me parece, es mucho. Hay muchas preguntas, muchas conexiones que hacer, sobre todo en lo que ha sido la influencia posterior. Vamos sabiendo cuál es el marco, esto está claro, cuál es el marco teórico en el que estos padres se situaban, obviamente en la escolástica, pero en un contexto diferente al de Santo Tomás. Y ahí nos encontramos toda una serie de hechos que se producen en lo que sabemos es el siglo de oro español y que tienen que ver desde el humanismo, fruto del Renacimiento que estaba ahí, digamos, como fondo, pero me quiero sobre todo centrar en dos fechas que es las que en medio se sitúa 1526. Por un lado, antes está 1517 la publicación de las 95 tesis de Lutero, por tanto, el inicio de la ruptura de la Iglesia Católica, y luego 1545 el inicio del Concilio de Trento y lo que será la reforma de la Iglesia Católica. Por tanto, en medio se sitúa el origen, este acceso a la cátedra de Salamanca del padre Vitoria y el inicio, por tanto, de un magisterio que seguirá. La delimitación no siempre es clara, algunos sostendrán que esto es solo de dominicos, algunos dirán también que ahí hay una aportación de jesuitas, habrá que ver también cómo esto se sitúa en los debates internos de ambas órdenes religiosas. Por lo tanto, hay muchas derivadas. Cómo esto luego influye en el constitucionalismo, cómo influye en autores posteriores, en Locke, pero incluso antes de Locke, cómo esto llega, parece ser, a Estados Unidos, a Connecticut, leía en 1638, en lo que serían los fundamentos de su constitución, sus principios constitucionales, a través de un largo periplo que partiría de Suárez, de su Defensio Fidei, de su enfrentamiento con el absolutismo, cómo esto es recibido en universidades inglesas, concretamente en Cambridge, por un autor, Hooker, que luego es un antiabsolutista que va a Holanda, de Holanda llega a Massachusetts, de Massachusetts es uno de los disidentes que funda Connecticut. Por tanto, hay muchas derivadas que me parece merecen un estudio para seguir, para ver todo el itinerario desde estos padres teólogos de Salamanca hasta el pensamiento contemporáneo, más actual. Esto en cuanto a lo que podría ser la singladura, los caminos distintos, lo he dicho en el derecho internacional, en la economía de mercado, en la teoría constitucional. Pero qué duda cabe que hay ahí, digamos, todo esto hay que situarlo también en los debates nuestros y quizás nuestros
invitados de hoy podrán profundizar en esto. ¿Qué nos aporta hoy al debate de hoy? Y por esto 2026, estos 500 años, esta celebración nos puede servir como un acicate a profundizar estos estudios por parte de los académicos. En este momento se están realizando varias tesis doctorales sobre esta materia y también a su difusión, a su divulgación en ámbitos más amplios. Justamente me parece, junto con un acto que también estos días, un congreso se está celebrando en la Universidad de Salamanca, este que estamos celebrando aquí, el primer acto conmemorativo al que seguirán otros muchos. Y yo creo que solo por esto, solo por poner en valor lo que ha sido y lo que vale y lo que nos puede ayudar la Escuela de Salamanca, ya merece esta reflexión. A mí, y con esto acabo, siempre me ha producido cierta pena, lo he explicado muchas veces a mis alumnos, como en la Facultad de Derecho, yo vengo de la Universidad de Barcelona, nadie, ni en Derecho Internacional, ni en Derecho Constitucional, ni en Filosofía del Derecho, hablaba a los alumnos de la Escuela de Salamanca, y una que fue una brillante alumna mía, que hizo un máster en Estados Unidos, me echó en cara justamente esto, que había acabado sus estudios en la Universidad de Barcelona y en esos 5 años de la licenciatura nadie nunca le había hablado ni de Vitoria, ni de Suárez, ni por supuesto de la Escuela de Salamanca. Otra vez es desde fuera, desde universidades extranjeras, desde académicos y intelectuales del mundo que nos ponen en alerta de esto. Qué duda cabe seguramente que si esto hubiese sido la escuela de Oxford o la escuela de Cambridge, pues sería mucho más conocida en el mundo. Por tanto, esto es nuestro reto, esto es nuestra oportunidad y por esto a esto estamos convocados. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todos ustedes por estar y por mi parte nada más. Paso a dar la palabra ya en lo que es la primera mesa, que se va a centrar más en esta dimensión constitucional de la Escuela de Salamanca. Dejamos para la segunda la dimensión económica y la dimensión más filosófica. He de decir que los dos invitados de la segunda mesa, por estos problemas del siglo XXI, pero que podrían ser también del siglo XVI, pues tienen dificultades para llegar de Madrid hasta aquí por cómo funcionan los trenes. Seguramente en caravanas o en carruajes hubiesen podido llegar más o menos a la misma hora, pero eso sí, la ventaja que tenemos es que hoy esto se puede seguir seguir online y por tanto darán sus charlas desde sus casas. En lo que es la primera, tenemos aquí a los dos ponentes. En primer lugar hablará el profesor Roger Boada, lo decía antes, es profesor lector de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y publicó su tesis basada en los límites al poder de la Escuela de Salamanca, esa tesis que hizo en ESADE y que ha publicado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 2024. Por tanto, yo creo que tiene un mérito de rescatar esta tradición, de sentar las bases de un estudio que obviamente puede seguir. En primer lugar hablará él, en segundo lugar hablará el profesor Pablo Nuevo, al que no voy a presentar porque esta es su casa, pero sigue siendo su casa, lo ha sido todo aquí en el Abat Oliba. Ahora en este momento es vicerrector y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del CEU Fernando III de Sevilla, pero estamos muy contentos de que vuelva a Barcelona para esta jornada. Nada más, muchas gracias y ya doy paso al primero de los ponentes. Muchas gracias, muchas gracias, profesor Castellà, por su amable introducción. No se me oye, ¿verdad? Sí. No. Ahora sí. ¿Me ven bien las últimas filas? Sí, perfecto. Pues como decía, reitero mi agradecimiento al profesor Castellà por su amable presentación. Quizás las gracias también a la Universidad Abat Oliba por organizar este acto y por su gentil invitación.
obviamente al profesor Landauri por su impecable organización, ha demostrado sus grandes dotes en este sentido, y a todos ustedes por su asistencia. Claro, hablar de la teoría jurídico-política de la Escuela de Salamanca, digamos, un tema inabarcable, desde luego inabarcable los 20-25 minutos que me han dado, con lo cual yo voy a centrar mi intervención en una cuestión relativamente más acotada del pensamiento de la Escuela de Salamanca, que sería la cuestión del bien común en el pensamiento digamos, en la teoría jurídico-política desarrollada por la Escuela, y en particular a través de la obra de Vitoria y de Suárez, que son los dos autores que he estudiado más y conozco mejor, y que además son representativos en el sentido de que Vitoria es el fundador o cofundador, según algunos, de la Escuela, y Suárez sería un poco el epígono de la Escuela, es como su último gran representante. Después de Suárez ya no aparecerá ninguna figura del calibre del mismo Suárez, de Vitoria, de Soto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos que abordar la cuestión del bien común, el punto de partida, paradójicamente, es la relativamente escasa atención que dedican Vitoria y Suárez a fijar un concepto del bien común, a delimitar el concepto de bien común. Ya tiene su explicación. Vitoria, por ejemplo, creo que, si no me falla la memoria, creo que nunca aborda directamente la cuestión de qué es el bien común. Eso no es sorprendente, porque en definitiva los autores de la Escuela de Salamanca se sienten partícipes de lo que hoy llamamos la tradición aristotélico-tomista, y no tienen, digamos, la sed de originalidad, de novedad que tendrían tal vez a lo mejor los pensadores o los autores actuales. Digamos, ellos se sienten partícipes de una especie de una tradición, casi podríamos decir de una especie de conversación entre generaciones de autores, y no buscan la novedad por el placer de la novedad. Digamos, se integran en esta conversación, en esta tradición. Consecuencia concreta, que el bien común es un concepto que ya viene delimitado, con lo cual no dedican una enorme atención, como les decía antes, a delimitarlo, a acotarlo conceptualmente. Ahora bien, pese a que en general no entran a abordarlo con detalle, sí se desprende de la forma como abordan la materia algunas ideas cruciales, algunas ideas esenciales que tener en cuenta. En primer lugar, para los estudios de la Escuela de Salamanca, el bien común, en tanto que concreción, si quiere, del bien, en tanto que expresión del bien humano, no es algo subjetivo. La noción que manejan del bien común es objetiva, es una noción que viene fijada por la recta razón. Obviamente, digamos, es un concepto abierto, el contenido concreto del bien común no es algo que esté perfectamente cerrado, perfectamente delimitado, pero sí es, digamos, una noción objetiva, una noción que viene marcada por la recta razón, lo que contrapone a estos autores, obviamente, con otros como, por ejemplo, Locke o Hobbes, que definen el bien como aquello que produce placer y el mal como aquello que produce dolor a un individuo particular. Esta idea de bien, digamos, completamente ajena a la Escuela de Salamanca, como lo es por lo demás en toda la tradición aristotélico-tomista. Hay una noción del bien humano que es objetiva, que viene delimitada por la recta razón y que no está sujeta a, digamos, consideraciones estrictamente subjetivas, que no viene delimitada por consideraciones estrictamente subjetivas. Entonces, para los autores de la Escuela de Salamanca, obviamente, el bien común es el fin de la comunidad política. Los autores de la Escuela de Salamanca, que las comunidades políticas, obviamente, no surgen de la nada, no existen porque sí, sino que se crean para alcanzar un fin concreto, para alcanzar una serie de unos bienes, una serie de objetivos que no se pueden alcanzar fuera o al margen de una estructura como la comunidad política. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, digamos. La comunidad política, para funcionar como tal, inevitable, para que cumpla con su función, para que tenga su razón de ser, tiene que ordenar su actividad al bien común. Sobre esto diré algo más a continuación. También es importante retener esta idea de que la comunidad política se ordena al bien común para contraponerla con otras explicaciones del nacimiento de la comunidad política
que encontramos en autores como Hobbes o como Locke. Para Hobbes y Locke, con sus matices, con sus importantes diferencias, la comunidad política existe fundamentalmente para evitar un mal, para evitar las agresiones, digamos, por parte de nuestros semejantes, para evitar las guerras interminables, para evitar la violencia, para proteger, digamos, la propiedad, la propia libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta no es la perspectiva de la Escuela de Salamanca. Digamos, obviamente, la comunidad política en un mundo posterior al pecado original contribuye a proteger la vida, a proteger la propiedad, a prevenir la violencia o por lo menos a castigarla debidamente, etcétera, etcétera. Pero esto es una razón de ser casi contingente de la comunidad política. La razón de ser central de la comunidad política es que es indispensable para la vida buena, porque hay una serie de bienes, hay una serie de elementos necesarios para el pleno florecimiento humano que no se pueden alcanzar al margen de la comunidad política. Con lo cual, la comunidad política tiene una razón de ser positiva, contribuye digamos, sirve para proveer ciertos bienes sustantivos, no solo para prevenir ciertos males. Esto es importante retenerlo. Entonces, como les apuntaba ahora casi un poco, digamos, tangencialmente, les decía que la idea de bien común conecta con la idea de florecimiento humano. Esto es importante, es decir, digamos, el bien común es la razón de ser de la comunidad política, porque, como les decía, sirve para alcanzar consiste en una serie de elementos que son indispensables para el florecimiento humano. Digamos, es imposible, dirían Vittorio y Suárez, y en conjunto dos autores de la Escuela de Salamanca, es imposible poder vivir una existencia plenamente humana fuera de una comunidad política. Una serie de elementos que detallaré a continuación que solo los aporta la comunidad política. Y estos bienes tienen un valor intrínseco, es decir, son deseables por ellos mismos. No son, digamos, simplemente bienes instrumentales, no son elementos instrumentales. El bien común es valioso intrínsecamente, como les decía, no solo de forma puramente instrumental. Obviamente también tiene un valor instrumental, porque el bien común presupone la condición sine qua non para que cada individuo luego se provea de una serie de bienes individuales que solo le benefician a él mismo, digamos, sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, estamos en un plano, digamos, muy teórico y tal vez muy abstracto. Tal vez sería bueno empezar ya a tratar de completar un poco más cuál es el contenido del bien común. Como les decía, Vittoria nunca hace este esfuerzo, o nunca plasmó en su obra, por lo menos, esta concreción, estos elementos concretos del bien común, pero Suárez sí lo hace en un momento dado. Y Suárez, sin vocación de exhaustividad, señala tres elementos que configuran el bien común. En primer lugar, el mantenimiento de la paz y de la justicia. Para él es el primer elemento que hay que subrayar del bien común, el mantenimiento de la paz y la justicia. El segundo, y ahora cito textualmente, la suficiencia de los bienes que sirven para la conservación y comodidad de la vida corporal. Es decir, una cierta prosperidad, una cierta abundancia de aquello que el ser humano precisa para, desde luego, para vivir cómodamente, pero también para desarrollar sus capacidades, para desarrollar su intelecto, etcétera, 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 para, digamos, vivir una vida digna, diríamos hoy en día. En tercer y último lugar, cito textualmente nuevamente, la rectitud de costumbres que es necesaria para esa paz y felicidad externa del Estado y para la conveniente conservación de la naturaleza humana. Es decir, el mantenimiento, podríamos decir, la conservación de una cierta rectitud moral en el conjunto de la sociedad, sin caer tampoco en puritanismos extremistas. Digamos, los autores de la Escuela de Salamanca, como también Santo Tomás por lo demás, son conscientes, digamos, de que la naturaleza humana es la que es y de que no se puede exigir a los seres humanos que se comporten como ángeles, ni siquiera que se comporten como santos. Ahora bien, si hay un mínimo, digamos, de buen tono moral, que el Estado, que la comunidad política, contribuye a mantener, que es una parte indeclinable de las funciones del poder político y que forma parte de este elenco de bienes, de elementos que integrarían el bien común.
creo que, digamos, estas indicaciones que nos da Suárez contribuyen a explicar, ilustran bien, mejor dicho, por la razón por la cual les decía antes que el bien común tiene un valor intrínseco. Todos estos elementos no son simplemente útiles, no son simplemente instrumentos para alcanzar otros bienes, tienen un valor en sí mismo, digamos. Incluso se podría decir que constituyen el bien más alto que puede alcanzar el ser humano en el plano temporal. Vivir con rectitud, vivir ajustándose a la justicia, disfrutar de, digamos, comodidad desde el punto de vista corporal e incluso podríamos desde un punto de vista espiritual. Todo esto contribuye, digamos, es intrínsecamente valioso y además, como les decía, es el presupuesto indispensable para procurarse, digamos, bienes individuales. Fíjense además en otro elemento importante que hay que tener en cuenta para fijar el concepto de bien común, que es que todos participan en el bien común. Es decir, todos estos elementos a los que he hecho alusión pueden ser disfrutados, son disfrutados por todos los miembros de la comunidad en tanto que tales. Digamos, y el disfrute de estos elementos del bien común por parte de uno no aminoran el disfrute por parte de otro. Por eso cabe hablar en propiedad de un bien común. Digamos, aquí no hay que hacer un sacrificio para que el individuo no tiene que hacer un sacrificio para que el otro pueda disfrutar en mayor medida del bien común. No, incluso podría decir que el disfrute del bien común por parte de nuestros congéneres contribuye incluso a aumentar nuestro propio disfrute. Y además también, con esto cerraría un poco esta delimitación conceptual del bien común, fíjense también que el bien común no constituye, esto es muy importante retenerlo, el bien común no constituye una mera agregación de bienes individuales basados en preferencias puramente subjetivas, sino que es un conjunto de elementos objetivos de los cuales participan todos los miembros de la comunidad. Entonces, me gustaría abordar un poco las consecuencias, las implicaciones de esta noción de bien común en el alcance del poder político. En primer lugar, el bien común incide en el poder político en tanto que fija unos límites a este poder. De entrada, si hemos establecido, no sé si lo hacen los otros de la Escuela de Salamanca, que el bien común es el fin de la actividad política, esto, por de pronto, excluye una serie de posibilidades de actuación que podrían estar a disposición de los poderes públicos. Pues el poder político solo puede dedicar su actividad a la búsqueda, a la provisión del bien común. Y toda actuación del poder político que persiga otros fines debe entenderse como, obviamente, desordenada y, por consiguiente, ilícita, es decir, contraria a derecho. Para aquí de entrada el bien común fija un límite muy claro. El poder público solo puede lícitamente actuar buscando el bien común. Esto a su vez tiene una incidencia en la labor de los intérpretes del derecho. Es decir, si el fin del Estado es proveer al bien común, el fin del ordenamiento jurídico del que se dota este Estado debe también ser el bien común, con lo cual el intérprete de las normas jurídicas, por ejemplo los jueces, tienen siempre que interpretar la norma jurídica en un sentido que conduzca, que lleve a hacer efectivo el bien común y no en un sentido que tienda a erosionarlo o a destruirlo. Por lo tanto, como les decía, el bien común supone que las atribuciones del Estado, de los actos de las normas del Estado, que son lesivas para el bien común, hay que entenderse que son contrarias al derecho y por lo tanto son nulas, por lo menos no se trata de sino por lo menos inválidas. Una norma, por ejemplo, que persiga un fin que no sea el bien común, hay que entender, y esto lo dicen especialmente estos autores, hay que entender que no es una auténtica norma, sino que es una mera apariencia de norma. Y la heredada, por cierto, de Santo Tomás de Aquino. Ello da lugar a que, en tales casos, cuando el poder político dicta normas que contravengan al bien común o realiza actos que son lesivos para el bien común,
los sujetos, digamos los ciudadanos, diríamos hoy en día, no están obligados a obedecer estas normas o a acatar estos actos. Con un matiz, siempre que los males acarreados por la desobediencia no sean superiores a los males que acarrearía la obediencia. Es decir, si el mal menor es obedecer, digamos, es preferible obedecer una norma injusta a desobedecerla si de ello se pueden desprender consecuencias más nefastas. Hay que tener en cuenta, por lo demás, también que los Tratados de la Escuela de Salamanca, desde luego Suárez, establece una especie de presunción favorable a la autoridad política. Es decir, hay que presumir de entrada que los actos y las normas que dicta el Estado persiguen el bien común. Y solo cabe concluir lo contrario cuando, digamos, manifiestamente no cabe ninguna interpretación razonable en este sentido. Por lo tanto, el bien común constituye un límite del poder político y además puede ser, digamos, su vulneración puede llevar a la desobediencia de los actos y normas dictados por el Estado. En segundo lugar, el bien común también es el criterio decisivo para constatar si un régimen político ha degenerado en tiranía. Digamos, si la autoridad política establecida sistemáticamente erosiona el bien común, etcétera, etcétera, digamos, se entiende que superado cierto umbral, que obviamente no se puede fijar con precisión, se podría entender que el régimen político ha degenerado en tiranía y que por lo tanto el pueblo tiene el derecho a deponer la autoridad política en cuestión. El procedimiento concreto para deponer la autoridad política es una cuestión sujeta a enormes ambigüedades, digamos que requiere una explicación mucho más larga, con lo cual no voy a entrar en ello porque me quedan solo unos 8 minutos máximo. Sin embargo, sí quiero subrayar un elemento que es importante, que es que fíjense que esto implica, por lo tanto, que el bien con lo que determina que un régimen político sea tiránico o legítimo no es la mayor o menor participación de la ciudadanía en su conjunto en el ejercicio del poder, no es la existencia de derechos de parte de la política. Lo que determina que un régimen político sea legítimo o tiránico es justamente, o en gran medida por lo menos, el respeto o la ordenación de los actos y las normas que dice el Estado al bien común. En la medida en que el Estado oriente sus actuaciones al bien común, el régimen político será con toda probabilidad legítimo. En la medida en que el Estado no persigue estos fines, incorrerá en el riesgo, digamos, de que la autoridad política establecida pase a considerar tiránica y por lo tanto pueda ser repuesta. La cuestión de si el régimen, para la reforma que nos llama, es más o menos democrático, es irrelevante en este sentido para los autores de la Escuela de Salamanca. Entonces, es tratado de señalar cómo el bien común construye un límite al poder político. Esa es la primera dimensión. Pero hay una segunda dimensión, o una segunda incidencia, mejor dicho, que es tanto o más importante incluso para los autores de la Escuela de Salamanca, que es que el bien común también construye la justificación para el ejercicio del poder político. Digamos, el bien común legitima, justifica, establece los fundamentos para una autoridad política fuerte. Digamos, y en ese sentido puede llegar a entrar en bastante detalle. El bien común exige, por ejemplo, que el poder político pueda recaudar impuestos, pueda en su caso incluso expropiar bienes para lo que hoy diríamos el interés general, e incluso, como se apuntaba al principio, que el Estado puede imponer la observancia de ciertas normas morales, incluso en algunos casos que podrían tener normas morales que en principio podrían tener una incidencia, una trascendencia puramente individual. Por ejemplo, tanto Vittoria como Suárez, si no me falla la memoria, plantean la posibilidad de que la autoridad política establezca ciertos límites al uso de lujos superfluos, digámoslo así. No sé qué dirían si viajaran a Dubái o a Qatar en la actualidad, pero bueno. Decía, por lo tanto, digamos, unos ciertos estándares morales. Otra concreción que se desprende de ello es que la noción de derechos individuales
que manejan los autores de la Escuela de Salamanca no es una noción en la cual el derecho viene marcado por el bien común. No, digamos, el derecho individual no es la concreción de una esfera individual de libertad o de autonomía prepolítica, sino que lo que acota el alcance de los derechos individuales es el bien común. El alcance del derecho individual, en definitiva, no puede redundar en una lesión para el bien común, sin que ello, sin embargo, equivalga a una aceptación de alguna forma de colectivismo en el cual el individuo siempre tiene que sacrificar sus intereses, sus bienes frente al colectivo. No se trata de esto, no se trata, digamos, de la opresión del pobre individuo aislado por parte de la masa turbulenta, digámoslo así, sino más bien simplemente de una necesidad de, digamos, de establecer cierta armonía entre, digamos, la esfera de autonomía individual y el bien del conjunto de la comunidad. Porque, por lo demás, hay que tener en cuenta que el bien del conjunto de la comunidad no es el bien de los otros, no es el bien de la mayoría, es el bien de todos, también del sujeto que ve su derecho limitado. De modo que aquí hay que evitar lecturas, como les digo, colectivistas de esta aproximación. Que, por lo demás, para rematar un poco esta idea de esta delimitación entre, digamos, primacía del bien común y colectivismo, también hay que subrayar que los de esta Escuela de Salamanca, en cierta medida, ya apuntan a alguna noción de lo que hoy en día llamaríamos subsidiariedad, es decir, la idea de que hay ciertas esferas de la actividad humana que corresponde, digamos así, regularlas a la familia, otras corresponden pues, a gremios, a organizaciones, digamos, surgidas de la sociedad natural del ser humano. El poder político solo debe regular aquellas cuestiones que pueda regular mejor que estas otras formas de sociedades humanas. Esta idea no llegar a explicarla absolutamente en estos términos, pero desde luego está presente. Últimos dos elementos en los cuales se concreta que el bien común contribuye a un poder político fuerte. La idea del bien común incide también en las cuestiones de diseño institucional para Vitoria y para Suárez. Tanto Vitoria como Suárez expresan su preferencia por alguna forma de monarquía templada como forma de organización del poder político. Es cierto que aceptan como lícita cualquier forma de organización política que se ordena al bien común, pero ellos explicitan que su preferencia es hacia la monarquía, por la monarquía justamente porque la monarquía entienden que da lugar a un poder político más fuerte. Una monarquía, sin embargo, que no es absoluta, es decir, una monarquía que no tiene un poder omnímodo ilimitado, sino que es una monarquía limitada por el derecho natural, por la misma noción del bien común, por las leyes fundamentales de cada Estado, y que idealmente debería tener algún, no, diré contrapeso, pero sería un término tal vez inadecuado hablando de la Escuela de Salamanca, pero sí alguna clase de modulación, cuanto menos de carácter institucional, alguna forma de consejo, alguna forma de cortes, etcétera, etcétera. Aunque la idea también de que exista una monarquía perfecta en la cual el poder político resida estrictamente en manos del rey, tampoco les plantea ninguna dificultad. Y de hecho, Suárez incluso llega a decir que el rey, si las leyes fundamentales de un Estado así lo establecen, puede crear impuestos por su cuenta sin pedir autorización a ningún parlamento, a ninguna forma de representación de los estamentos del reino. Finalmente, el bien común también furta la conservación el bien común exige, como os decía antes, una autoridad política fuerte, y en este sentido también produce como consecuencia que los mecanismos como la deposición del tirano, etc., solo deberán utilizarse como última ratio, porque se entiende que una autoridad política frágil, digamos, que pueda ser objeto de revoluciones, de insurrecciones, etc., frecuentemente por una visión demasiado flexible de lo que sería la tiranía, acabaría erosionando la estabilidad política y disolviendo el tejido social en definitiva. La concepción del bien común es una política fuerte, y esto tiene como consecuencia que mecanismos como la deposición o incluso la desobediencia deben utilizarse en gran medida como última ratio. He llegado a los 25 minutos, con lo cual lo dejo aquí. Gracias por su atención. Gracias.
se ha hecho por parte del profesor Roger Boada ha sido identificar toda una serie de elementos que, a partir del eje del bien común, establece una concreción para lo que sería esta dimensión política y constitucional del legado de los autores de Salamanca. Yo creo que estamos en mejores condiciones, porque era todo un implícito que estaba en la intervención de Roger, para un diálogo con lo que es el constitucionalismo contemporáneo, el constitucionalismo que podemos designar, que así se suele hacer, como liberal democrático. Ahora, a continuación, el profesor Pablo Nuevo va a solamente concretar algunos de estos elementos, a dar una perspectiva distinta a este planteamiento. Cuando quieras, Pablo. Bien, pues muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. ¿Se oye bien? Bien, esto de la Escuela de Salamanca, cuando entra en las cuestiones que nos interesan a nosotros, además de en obras, por decirlo, académicas, es en dictámenes que hacían para los reyes, donde les dicen muchas veces lo que no quieren escuchar los reyes y, digamos, no renunciando a un pequeño estipendio, sino en ocasiones a lo mejor podían pensar jugarse la vida, ¿no? Lo cual, si me permite la broma, no. De entrada tiene mucho que decir, tiene mucho que mostrar como ejemplo de integridad académica. ¿Por qué, además de estas obras académicas, ¿no? Los grandes terrados de Vitoria, Suárez, Soto, Pañez, Molina, te podríamos seguir con toda la escuela, hay digamos, que espigar esos dictámenes en los que, resolviendo o aconsejando en cuestiones concretas, descienden al ámbito jurídico-político, ¿no? Porque en ese momento, en el siglo XVI-XVII, la teología se entiende no solo como ciencia de Dios, sino también como ciencia de la razón y la conciencia del hombre, y por tanto todas las cuestiones humanas se consideraba que podían ser iluminadas desde la teología. Ciencia de Dios, ciencia de la razón y de la conciencia del hombre, que, si alguno recuerda la definición de jurisprudencia de Ulpiano, tiene bastante paralelismo, ¿no? Cuando Ulpiano describe la jurisprudencia como el conocimiento de todas las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto, ¿no? Hay una, ¿no? Y por eso son teólogos juristas, ¿no? que entienden que el teólogo, para poder iluminar la vida, la conciencia humana, debe abordar también las cuestiones jurídicas y jurídico-políticas. Bien. En mi intervención, no voy a centrar en ningún autor, voy a explicar cosas entendiendo por la Escuela de Salamanca en un sentido muy amplio, como toda la escuela, ¿no? Lo que sería la escolástica española del siglo XVI y XVII, que fundamentalmente estaba en la Universidad de Salamanca, pero no solo, también en el colegio ¿no? en Valladolid, o, claro, pues, es la escuela española, también en la Nueva España, ¿no? Poco después, ¿no? En menos de 20 años de la conquista de México, ya hay universidad en México, y esa universidad mexicana empieza también a producir autores de la escuela, ¿no? Juan de Zapata, que tiene una obra sobre, ¿no? cómo aplicar la justicia distributiva en el nombramiento de cargos. Luego, iré sobre eso, ¿no? Primero. Segunda precisión, porque yo soy profesor de Derecho Constitucional, no voy a hacer una intervención ni de historia del derecho ni de filosofía del derecho, no voy a entrar al análisis de las diferencias entre los diferentes autores de la escuela, sino que espigando lo que van diciendo, voy a intentar mostrar cómo los escolásticos españoles de la época formularon categorías que son de interés para una teoría del Estado constitucional al servicio del bien común, ¿no? Entonces voy a ir mostrando cuestiones sobre la escuela y digamos, señalando en qué ámbito podría entrar en conexión con la teoría constitucional y dar lugar para investigaciones y reflexiones para, digamos, releer cuestiones o categorías básicas del derecho constitucional a la luz de estos principios. Es verdad que hay aquí una
pequeña limitación al hablar de algún elemento, por ejemplo, de la posibilidad de tiranicidio, o cuando es lícito, ¿no? Que una comunidad política se rebele ante la tiranía. ¿No? El profesor Boada ha dicho que tampoco les interesa demasiado descender. Aquí tenemos un problema, y es que es verdad que la mayoría de los principales autores no tienen un especial interés en descender a detalles, ¿no? Se establecen conceptos fundamentales sobre el origen de la sociedad, del poder, reflexionan sobre la ley del bien común, cómo debe ser ejercido el poder, y eso nos da una cierta dificultad para construir un sistema de derecho público. Pero es verdad que luego, cuando uno desciende a autores menores de la Escuela de Salamanca, que son, digamos, los discípulos de los grandes, que en ocasiones, pues, en lugar de la vida académica o compatibilizar la vida académica con el ejercicio práctico, ¿no? Que eran juristas al servicio de la monarquía, y que luego también escriben, es posible encontrar alguna concreción, pero no tiene que haber cierta dificultad. Bueno, bien, vamos a ir viendo, o espero, cómo esos conceptos, esas cosas que elabora la escuela, nos dan para repensar cuestiones del derecho constitucional. En primer lugar, cosas que ya ha comentado el profesor Boada, ¿no? Frente a determinadas teorías, ¿no? Hobbes, Locke, en general, ¿no? Todo lo que sería el contractualismo moderno, nuestros autores parten de la sociabilidad natural del hombre y, por tanto, de la necesidad de la comunidad política y la justificación de la autoridad, ¿no? El gobierno, la autoridad política, es necesaria para el bien común. Sin comunidad política y, por tanto, sin autoridad que dirija la comunidad política, es imposible el bien común, que ha dificultado, que ha impedido el florecimiento humano integral, ¿no? Un ser humano no puede llegar a ser todo lo que puede ser en todos los órdenes de la vida en una comunidad política disfuncional. Yo creo que el ejemplo de la segunda mesa de hoy, ¿no? Un acto académico queda frustrado o queda cuando la comunidad política ya es incapaz de garantizar el transporte, ¿no? Pero si eso, ¿no? Pasamos de España a 2026 y uno mira a otros lugares del mundo menos afortunados que el nuestro, de, ¿no? Haití, Cuba, muchos, ¿no? Como una comunidad política disfuncional impide el florecimiento humano integral. Y esto, que es algo de la filosofía política escolástica, pues nos da para repensar el derecho constitucional. Porque en ocasiones se ha presentado el derecho constitucional o el contenido de la Constitución simplemente como la regulación del poder, el establecimiento de límites del poder para que haya zonas exentas al mismo, ¿no? Y por tanto se presume una visión negativa del poder político en lugar de considerar la dimensión benefactora del mismo. Traduciendo, un derecho constitucional que quiera tomar datos, tener en cuenta de esa sociabilidad actual del hombre, de la necesidad de la comunidad política para el perfeccionamiento humano integral, de incluir también fines al Estado. No solo zonas exentas del poder, que podríamos reformularlas en clave de subsidiariedad, como ha dicho antes el profesor Boada, sino también la atribución de fines al Estado. Bien, forma parte también de la escuela una que viene, ¿no? Viene de antes, ¿no? También Aristóteles, pero lo formula muy bien Santo Tomás, algo que no siempre se ha entendido bien, que es la ordenación de la parte del todo, ¿no? El hombre está ordenado a la comunidad política como la parte del todo, ¿no? La parte no se puede entender sin el todo. Y esto, que parecería justificar el absolutismo, ¿no? El todo puede hacer lo que quiera con la parte, cuando uno lee la escuela dice, bueno, el hombre está ordenado a la comunidad, pero no en todos sus aspectos. Y ese no en todos sus aspectos quiere decir que hay determinados elementos, determinados bienes que necesita el ser humano para el florecimiento humano integral que no dependen o que no digamos, son necesariamente competencia de la autoridad política cuando gobierna la comunidad. También aquí nos da para digamos, reelaborar ¿no? frente a determinados excesos individualistas o colectivistas,
pues sean los dos extremos de los que habría que huir, una teoría de los derechos en los que los derechos fundamentales estén engarzados en la idea del bien común. Bien, también eso de el hombre está ordenado a la comunidad, pero no en todo, ¿no? Y como nos señalaba antes el profesor Bada, pues la idea de la limitación del poder en relación con el bien común. Bien, otros elementos que forman parte de la escuela. Siguiendo la tradición aristotélico-tomista, cuando hablan de la comunidad política es la comunidad perfecta. Pero así como en Aristóteles y Santo Tomás, esta perfección tiene que ver más con la capacidad de la comunidad, ¿no? Es la comunidad en la que es posible ese desarrollo humano integral porque tiene la dimensión suficiente como para atender a todas las necesidades del ser humano. En la escuela, esta idea de comunidad perfecta, de comunidad completa, está bastante más vinculada a la idea de leyes, ¿no? Vitoria dice que comunidad perfecta es aquella que tiene sus propias leyes, su propio consejo, sus propios magistrados. Por tanto, la propia definición de lo que es la comunidad perfecta está juridificada, si me permite la expresión. De nuevo aquí nos da para repensar determinadas categorías del Estado y del Derecho y en cierto modo, ¿no? Para repensar la idea del poder constituyente y la Constitución, ¿no? Porque es la norma la que define la comunidad política. Por lo tanto, también esto excluiría un entendimiento racial de la comunidad política. Es más, y si lo que define la comunidad política es la existencia de leyes propias, permite integrar grupos sociales distintos siempre que estén unidos bajo una misma ley. También, ¿no? Hay, en este sentido, llega a decir un autor, Francisco Bermúdez de Pedraza, un autor menor de la escuela, pero especialmente interesante, ¿no? Fue rector de la Universidad de Granada, en la Cancillería de Granada, estuvo en el Consejo del Reino, bueno, Consejo de Castilla, perdón, que tiene además un librito muy interesante, ¿no? Sobre cómo enseñar derecho, ¿no? El arte legal para el estudio de la jurisprudencia, y define la ley como el alma de la República. República aquí en sentido no en la autoridad del rey, sino comunidad política. El alma de la comunidad política es la ley, ¿no? No es la raza, no es la lengua, no es, ojo, estamos hablando de las personas, no es la religión, sino que es la ley, el alma de la comunidad política. Bien, sigamos. Frente a las teorías que se van imponiendo en el nacimiento de la modernidad, y cuando en otros lugares europeos se está afirmando la teoría del derecho divino de los reyes, ¿no? Dios le da al rey el poder. En la escuela de Salamanca se subraya que, digamos, precisamente por la naturaleza, ¿no? sociable del hombre, que necesita de una autoridad que guíe la comunidad, el poder viene de Dios, ¿no? El poder es naturalmente querido por Dios porque es la forma de que pueda existir una comunidad ordenada. Pero que no se lo da al rey, sino que el poder reside en la comunidad. Que después, por medio de un acto de traslación, se lo pasa, ¿no? lo transmite en el ejercicio a el rey. Es verdad que esa traslación no tiene, ¿no? A diferencia de lo que nosotros pensaríamos por lo que son sistemas constitucionales contemporáneos, no tiene que hacerse repetidas veces, ¿no? Por medio de elecciones periódicas, sino que basta un acto fundacional y si las leyes del reino se lo establecen, puede quedar en una monarquía hereditaria. Pero lo que me interesa subrayar es que la categoría ya está formulada, ¿no? Es dos cosas. Uno, que la comunidad es la que traslada el poder. Dos, que lo hace por medio de actos jurídicos. Y esto de aquí también nos da para repensar determinadas cuestiones. Primero, porque esto no anula lo anterior, la necesidad, la actualidad de la comunidad política para el florecimiento humano integral. Esto nos dice primero que la democracia, ¿no? O nos da pistas para establecer una teoría de una democracia juridificada,
Es decir, una democracia como participación y no como ideología, ¿no? El consentimiento puede decidir, ¿no? Pues se puede utilizar para participar, para decidir quién ejerce el poder político, no para definir lo que es bueno y malo, lo justo e injusto, ¿no? Por lo tanto, aquí ya tenemos límites a la propia idea democrática, por eso participación y no ideología, pero también como esa traslación se hace por medio de actos jurídicos, el poder constituido está regulado por el derecho. Y además, en la escuela se sostiene continuamente, ¿no?, que el rey, si ha habido una traslación, aunque sea en el pasado, en los diferentes reinos, va a tener, la medida de su poder va a ser el acto jurídico por el cual la comunidad se lo trasladó. Y eso es verdad que lo ha subrayado antes el profesor Boada, que Suárez señala que es posible encontrar una monarquía en la que el rey puede establecer tributos sin consentimientos de las Cortes, eso es cierto, pero no tiene por qué ser así. Si ha habido en el acto de traslación, digamos, una definición de los poderes reales mucho menor, pues, digamos, el poder real estará mucho más limitado, ¿no? El derecho es el que define esto. Además, otra consecuencia que saca la escuela de esta idea es que el rey, que es verdad que tiene la plenitud de la jurisdicción, pero como no es el dueño, no es el titular último del poder, puede, mediante también actos jurídicos, ceder el ejercicio de parcelas del poder a otros magistrados. Pero ni puede ceder el poder, porque en el fondo no corresponde al rey, ni puede ceder la plenitud de la jurisdicción. Lo cual, es verdad que el rey, en última instancia, digamos, es la clave del sistema, pero el resto de los poderes del Estado, utilizando en terminología moderna, que nos pueda ser más cercana a nosotros, van a tener también un poder delimitado por el derecho, ¿no? Es decir, frente a otras concepciones en las que tenemos el fenómeno del poder político como puro arbitrio, aquí ya tenemos apuntado que el fenómeno del poder cede espacio a la categoría jurídica de competencia. Por tanto, procedimiento, nombramiento, poder limitado, etc. Bien, esto ¿no?, sigue, se ve también en más cosas que están en la idea de la escuela, ¿no? El rey tiene poder solo en la medida en que sea delegado, el rey está sometido a la ley, no es legis absolutus, sino que también, ¿no?, tiene que compartir las cargas de la administración. Lo que puede hacer el rey está delimitado por el bien de la comunidad, ¿no? El poder está al servicio del bien de la comunidad, por tanto no al servicio del interés propio. El rey no es dueño de la comunidad, ¿no? Frente a otras concepciones políticas del momento, se subraya el carácter no patrimonial del señorío del rey. Y eso es muy importante, porque si, digamos, con un elemento patrimonial, el titular puede disponer de él, ¿no? Puede comprar, vender, arrendar, mientras que si no tiene una dimensión patrimonial, puede organizar, puede establecer el dominio político. Político quiere decir de acuerdo con la propia naturaleza, ¿no?, de seres racionales que van a ser gobernados, y no puede, digamos, imponer su pura voluntad. De nuevo, nos da elementos para reconstruir categorías de cómo someter el ejercicio del poder al derecho, ¿no? Vamos haciendo ese trasvase. Es verdad, no, los autores, como decía antes, los autores fundamentales de la escuela, que están en la universidad, fundamentalmente teólogos, les interesan relativamente poco la elaboración de teorías acabadas del derecho público, no es su función. Si les interesa iluminar lo que está sucediendo para que, primero, para cuidar de la conciencia del rey, que muchas veces le recurre a ellos como confesores, como asesores,
y luego además pues, para que la comunidad se ordene el bien común. Y por tanto, hay fenómenos que toman digamos, por dados, sin que podamos saber qué es lo que pensaban de ellos, y simplemente intentan eliminar lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que en un momento que coincide con el florecimiento de la escuela, sobre todo en Castilla, se dejan de convocar cortes, que podrían ser un límite al poder, pero entonces, en lugar de, repito, porque no les interesa hacer una teoría acabada del derecho público, en lugar de decir tiene que haber cortes, que tienen que tener esta composición, lo que hacen es entrar o aconsejar o escribir sobre cómo el rey, que no puede gobernar solo, necesita un consejo. ¿No? Consejo no en el sentido de recibir un consejo, sino como un órgano asesor que digamos, cuide de los asuntos del reino. O, por tanto, tiene que tener secretarios, traducido, ministros. Entonces, y en las reflexiones sobre cómo tiene que organizarse el consejo, cómo tienen que ser nombrados, qué cualidades y qué poderes deben tener los ministros, los secretarios del rey. Hay un libro también de Bermúdez de Pedraza sobre el secretario del rey. Dan bastantes elementos para la construcción de una o para categoría de cómo organizar el poder ejecutivo. Seguimos. Cuando se enfrentan a algo que era muy importante en la época, que es como es la provisión de cargos públicos, también lo contemplan, ¿no? Desde la perspectiva de la justicia, ¿no? Porque forma parte de los elementos del bien común, no nos lo ha señalado antes el profesor Boada, la paz y el orden justo. Y en este caso sobre la justicia distributiva. Y aquí dicen varias cosas. Primero, desaconsejan o señalan que no es conforme a la justicia la enajenación de los cargos públicos, y vender los cargos públicos, ¿no? Y además aquí señalan hay varias razones. Claro, dice, si el rey vende un cargo, está siendo injusto porque está tomando dos cosas. Por un lado, ya ha cobrado los impuestos y por otro lado cobraría pues lo que le paga el que compra el cargo. Por tanto, está recibiendo lo que le corresponde dos veces. Y eso pues, desequilibra la balanza de la justicia, está tomando la comunidad más de lo que le corresponde. Eso es claramente injusto. Pero es injusto también para la propia comunidad política. Porque, claro, si el rey vende los cargos, el que lo compra no es necesariamente el mejor preparado, el más virtuoso o el que está dispuesto a servir mejor, sino el que tiene en ese momento dinero para comprarlo. Por tanto, le está dando a la comunidad política menos de lo que le corresponde, ¿no? Además, señala que en los autores de la escuela que en esta provisión de cargos públicos que no pueden ser enajenados, no cabe hacer acepción de personas, ¿no? Claro, si no cabe hacer acepción de personas, ¿no? Acepción de personas es distinguir en función de criterios subjetivos, me cae bien, me cae mal, este es de mi familia o este es de mi zona. Claro, está apuntado a algo que, por cierto, está en la Constitución, ¿no? La provisión de cargos públicos de acuerdo con el mérito y capacidad, ¿no? Es verdad que no se desarrolla del todo, ¿no? Un sistema de oposiciones, pero sí que está apuntado algo que es estructural. Es más, aunque parezca que no es del todo propio o necesario para el Estado constitucional, es tan estructural, ¿no? El tema del acceso de la función pública con mérito y capacidad forma parte de los elementos estructurales constitucionales en Alemania, porque cuando eso desaparece, el Estado puede ser apropiado por los partidos por las acciones que en un momento dado tengan el poder y las consecuencias luego se notan. Bien, no solo eso, sino, decía antes, al comienzo de mi intervención, cuando iba a contemplar la escuela, no con los que están en Salamanca, sino como todos los teólogos juristas de la escolástica española, incluyendo la España americana, ¿no? La Nueva España. Hay un teólogo jurista, Juan de Zapata, que incluso dice que en igualdad de condiciones
¿no? Igualdad de condiciones entiende igualdad de condiciones de mérito, porque hemos visto que no puede haber acepción de personas y no puede haber ejerción de cargos públicos. Dice, debe darse preferencia a los del reino, ¿no? El sistema de la monarquía hispánica era, digamos, algo bastante complejo para nuestra perspectiva, en la que la clave de del rey, pero hay diferentes reinos. No es una comunidad política totalmente integrada. Entonces dice, pues, hombre, a la hora de nombrar, pues, para cargos para la Nueva España, que sean de la Nueva España, ¿no? México ampliado, para entendernos, Castilla, claro, pero eso lo dicen, no solo lo dice alguien desde Castilla o desde Aragón, sino que dice alguien de Nueva España. A igualdad de condiciones, alguien de la Nueva España. ¿Por qué? Porque en el fondo, alguien de la Nueva España, que puede ser perfectamente mestizo, paréntesis, ¿no? Después de la conquista, conquista relativa, porque la forma de implantar el virreinato es por la vía de pactos con muchas tribus a cuyos caciques se les convierte en nobles de la corona de Castilla. Por tanto, hay nobles indígenas o que como quedan ennoblecidos, pueden perfectamente casarse con los castellanos que están en las Américas. Entonces, esa igualdad de condiciones, alguien del lugar está diciendo que también los de la Nueva España pueden ser indígenas, pueden ser mestizos. Si tienen la misma condición, los mismos méritos, tienen que tener preferencia para los cargos. Aquí, aparte de mostrar un rasgo moral y civilizatorio mucho más desarrollado que los vecinos del norte, que exterminaron a los indios, vemos o tenemos un apunte para construir una idea de igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Porque es verdad que no son exactamente ciudadanos, pero en tanto los súbditos del rey tienen la misma consideración uno nacido en la Nueva España que uno nacido en la corona de Castilla. ¿No? Y luego, también cuando uno desciende en los autores menores, los que son ya más juristas prácticos, Jerónimo Castillo de Bobadilla o Jerónimo Bermúdez de Pedraza, que incluso encontramos elementos para regulaciones de buen gobierno, ¿no? que hace una década se pusieron bastante de moda en España, ¿no? Por ejemplo, cuando se muestra una preferencia por los cargos temporales y no por perpetuos, precisamente como forma de combatir la corrupción. O los nombramientos de personas de fuera de la ciudad para prevenir los conflictos de intereses, ¿no? Si el corregidor es de una familia de notables de la misma ciudad, pues primero la posibilidad de que incurran actos de nepotismo es mucho mayor y que confunda el bien de la ciudad con el bien de su familia. Mientras que si viene de otra, pues de otra ciudad, tiene una mayor capacidad para ser independiente y tutelar al bien común. Bien, creo que me he pasado el tiempo. Como se puede ver, sería un anacronismo absurdo decir que la Escuela de Salamanca tiene una teoría del Estado constitucional liberal democrático contemporáneo, porque no lo tiene, no es su mundo, no es su interés, pero sí creo, me parece, que ofrece herramientas conceptuales para crear una teoría del Estado constitucional. Es más, algunos de los problemas que puede manifestar el Estado constitucional en determinadas prácticas, ¿no? en las que hay una confusión entre voluntad popular y justicia, o un excesivo individualismo a la hora de entender los derechos que dificulta la solidaridad y el bien común, o el tener en cuenta las generaciones futuras, ¿no? pueden ser corregidas si se hace el esfuerzo, ¿no? que es lo que corresponde también al mundo universitario, de coger estos elementos, estos principios y ver de qué manera se pueden releer con ellos o a su luz las categorías del Estado constitucional. Y con esto termino y ya empezado ahora. Muchas gracias, Pablo. Como ven, las dos ponencias
se han complementado muy bien, porque mientras Roger hacía un análisis, digámoslo así, de arriba abajo, de los planteamientos más abstractos y más de lo genérico en lo teórico constitucional, Pablo lo ha completado con un análisis, si se quiere, partiendo más de casos concretos, por tanto podríamos decir de abajo arriba. Pero no solo esto, yo creo que también hay una segunda diferencia que hace más rico el debate y por tanto esta mesa, y es que mientras Roger se instalaba en una serie de categorías propias de la Escuela de Salamanca, propias de aquella época, aunque con una mirada de fondo, pero no siempre explicitada respecto al diálogo con la actualidad, Pablo ha partido de lo que el constitucionalismo o el derecho público, incluso más en general, hoy tiene como algunos problemas, y a la luz de, y ha ido a buscar en la Escuela de Salamanca ese diálogo, esa correlación. Yo creo que han salido muchos temas y francamente creo que deberíamos tener un ratito para poder formular preguntas, sugerencias, porque el debate francamente creo que ha sido muy estimulante. ¿Quién quiere intervenir? Buenos días. Habla por favor más fuerte porque se está grabando también. Buenos días, pues gracias por las intervenciones y quería formular una breve cuestión al profesor Roger Boada a modo de duda. Y es que cuando hablaba de los tres elementos que componían el bien común, según Francisco Suárez, corríjame si lo interpreto mal, pero parece que son unos elementos más de orden estrictamente natural. Entonces, me ha venido a la cabeza un par de citas que tenía aquí de la obra de Reno de Santo Tomás. Voy a leer una que es más corta y además creo que es más ilustrativa de lo que quiero formular, que nos dice, en el libro primero del Gobierno de los Príncipes, numeral 15, le toca al oficio del rey procurar la buena vida de sus súbditos, por los medios que más convengan, para que alcance la celestial bienaventuranza. Mi pregunta es, da la impresión de que en esta cita de Santo Tomás interrelaciona el bien común natural con el bien común sobrenatural, y la pregunta que me gustaría formular es si en Francisco Suárez se aprecia también esta doble consideración del bien común como natural y al mismo tiempo como coadyuvante para el bien común sobrenatural. ¿Más preguntas? Que si las juntamos. Sí. Bueno, yo quería, ya que se ha hecho mención a las coordenadas históricas de la Escuela de Salamanca, y también se ha incidido, ¿no?, en esa dimensión objetiva, ¿no?, incluso si se quiere, del germen de los derechos fundamentales, ¿no?, esa dimensión objetivada por el bien común. Claro, la evolución de los derechos fundamentales caminó hacia su subjetivización, ¿no? Y quería preguntaros en esta coordenada histórica, preguntar a los ponentes, en qué medida la reforma luterana pudo ser un factor decisivo para ese cambio de perspectiva, desde la dimensión objetiva partiendo del bien común a una más individualista. Luis. Yo tengo algunas preguntas, unas 4 preguntas tal vez. Empiezo por 2 para dejar la segunda ronda. Luego si no en la cafetería, mientras se toma café. La primera es, visto los límites que impone la Escuela de Salamanca o delimita la Escuela de Salamanca, ¿puede hablarse que en la Escuela de Salamanca hay un fundamento o un antecedente de lo que sería la soberanía nacional y por el constituyente, o incluso la subsidiariedad? ¿O es que sería hacer una proyección indebida, en una especie de anacronismo, como mencionaba el doctor Nuevo? Lo siguiente, la segunda pregunta es, dado que se habla de la doctrina del tiranicidio, la desobediencia, ¿podemos ver en esto un antecedente de la desobediencia civil o incluso la objeción de conciencia? Continúo con las siguientes preguntas. De alguna forma, los teóricos de la Escuela de Salamanca integran teología, política y derecho. Algo que puede ser de difícil aceptación hoy en día. Y parece ser además que se mira desde una perspectiva de una comunidad ideal, una comunidad perfecta.
porque justamente se decía que se estaba pensando en un orden moral existente, real, y que puede decirse casi utópico. Eso de pronto sería una reticencia, una fundamentación para negar su actualidad o su realidad práctica. Y vinculado a eso, la doctrina de la Escuela de Salamanca dialoga mejor con una lectura moral fuerte como la de Dworkin o la de Vermeulen, o de pronto coordina mejor con una teoría procedimentalista del emocionalismo. ¿Nadie más quiere preguntar? Entonces, yo lo que os diría es que no hay necesidad de contestarlo todo y por lo tanto que seleccionéis lo que sea y luego ya se podrá completar en posteriores encuentros. No, lo primero es muy concreto, que ya responde. Contesto ante todo a la pregunta que, en primer lugar, la pregunta que se me ha dirigido a mí, en particular, que es la cuestión de, digamos, la dimensión sobrenatural del bien común y la incidencia de la autoridad política en dirigir, digamos, a súbditos no solo hacia el bien común natural, sino también hacia el bien común sobrenatural, que sería la vida, la virtud eterna, ¿no? Suárez es más, yo diría, yo creo que Suárez acota con mejor precisión, con mayor precisión de lo que lo hace Santo Tomás, digamos, el fin que persigue cada una de las dos autoridades. El poder temporal dirige a los ciudadanos hacia el bien común temporal, digamos, y la autoridad eclesiástica conduce a los fieles al bien común sobrenatural. Yo creo que Suárez en este sentido es especialmente cauteloso, porque Suárez vive en una época en la cual digamos, la autoridad eclesiástica, la autoridad de la Iglesia se ve erosionada o no atacada, digamos, de forma directa por la Reforma Protestante, y creo que esto le lleva justamente a acotar, a marcar con líneas rojas, digamos, los límites del poder político, su poder temporal, frente al poder espiritual. Y obviamente Suárez entiende que la búsqueda del bien común temporal debe estar, y estará de hecho en armonía con la obtención de la beatitud eterna, pero digamos esto no es algo que corresponda a la autoridad política. La autoridad política le corresponde obviamente a procurar, digamos, que exista un buen tono moral en la sociedad, etcétera, etcétera, pero la salvación de las almas es cosa de la Iglesia, no del poder político. El poder político debe abstenerse de obstaculizar este fin, y en todo caso, pues, tanto máximo como coadyuvante, asistiendo cuando le corresponde a la autoridad eclesiástica. No sé, se han hecho muchas preguntas muy interesantes. La cuestión de la soberanía nacional, el poder constituyente, la subsidiariedad, yo creo que sí están presentes de forma un poco, tal vez, embrionaria en la Escuela de Salamanca. Porque cuando hablan de comunidad política perfecta, por ejemplo, Vitoria subraya con especial énfasis que uno de los elementos, tal vez el decisivo, que distingue a una comunidad política perfecta de otra imperfecta es justamente que la comunidad política perfecta no está sometida a ninguna otra, es decir, que digamos que el soberano de la comunidad política perfecta no está sometido a ningún otro soberano. Claro, aquí hay una noción de soberanía nacional. Aquí ya se ha roto con la idea del emperador como esta especie de supermonarca o de monarca supremo de la cristiandad. O sea, aquí hay una cierta idea de soberanía nacional que enlaza con el marco del Estado vespasiano, por decirlo de alguna forma. Poder constituyente, otro tanto, en la medida en que nosotros en la Escuela de Salamanca desarrollan la teoría de la translación del poder, y hay aquí una noción de poder constituyente, porque es el pueblo el que fija en qué condiciones atribuye el poder a la autoridad política que crean. El profesor Nuevo lo ha señalado antes, es decir, se puede establecer una monarquía perfecta, en la cual el rey es el poder político, se puede establecer por contra una monarquía con alguna clase de cortes cuyo consentimiento sea preciso para aprobar leyes o establecer impuestos. Y la subsidiariedad también, creo que ya lo he contestado en la introducción, con lo cual esto lo dejo a un lado y creo que lo dejo aquí porque estoy hablando demasiado. Yo ya, solo un par de
Un par de precisiones sobre lo que acaba de decir Roger. Claro, dice, hay un... De alguna manera embrionaria la idea del poder constituyente. Digo, hombre, también para empezar depende de qué entendamos por poder constituyente. Porque según cómo se entienda, es un concepto mítico, no real. Claro, aquí hay un trabajo, ¿no? Para mí uno de los grandes teóricos del siglo pasado, Joseph Fisense, que es sobre el pueblo fundamento de la Constitución, donde, claro, dice, en el fondo viene a decir, ¿qué entendemos por poder constituyente? Claro, si uno lee a Sieyes, parecería que solo hay individuos que deciden pactar, y pactan no solo la forma de gobierno, sino incluso la propia existencia de la comunidad, lo cual es radicalmente falso. Porque, primero, así nunca se le pasa por la cabeza que ese poder constituyente, ¿no? El poder del tercer Estado, sea algo distinto de Francia, no aceptaría que fuera solo una parte de Francia. De hecho, cuando algunos dijeron que no querían participar de eso, pues los escribieron especialmente, ¿no? y los mandaron a las columnas infernales de la Bande. Pero, claro, dice Isense, es que para organizar cómo actúa el poder constituyente se necesita ya un pueblo previamente constituido. Porque delimitar el ámbito de competencia, el alcance de lo que va a decidir esa asamblea, ya es un acto previo constituyente. Por lo tanto, nos podríamos ir una circularidad. Entonces, claro, si por poder constituyente entendemos la capacidad de la comunidad, que ya existe porque es natural y viene forjada por la historia, y por tanto aquí se mezcla, ¿no? Porque por un lado es natural, pero en cierto modo contingente, porque es así, pero podría haber sido de otra forma. Si determinado rey hubiera tenido un hijo, hubiera pasado una cosa distinta, como no lo tuvo, pasó no sé qué. Entonces, porque las comunidades políticas no son seres subsistentes, no son eternas, no son muchas veces accidentales, ¿no? Si Martín Lubán hubiera tenido hijos, pues igual no existiría España y Castilla hubiera mirado más a Portugal. Y tampoco sería del todo Francia, porque ¿no? el sur lo que estaba al sur, pero pasó lo que pasó, entonces ya está. Entonces, esa mezcla de algo natural e histórico que forja una comunidad, pero que es una comunidad que tiene ciertos elementos de conciencia común como para dotarse de un orden jurídico propio, y por eso no acepta un superior, y por eso es comunidad perfecta. Si se entiende así, sí que habría elementos para retirar el poder constituyente. Ojo, una cosa, cuando decimos comunidad perfecta, no es perfecta en el sentido de que funcione muy bien y que todo, ¿no? Perfecta quiere decir que es completa, es decir, que no forma parte de otra. Y aquí la medida, digamos, en la tradición tomista aristotélica, es que tienen alcance suficiente como para proveer de todo a sus miembros, ¿no? Y eso, por tanto, también establece un cierto dinamismo en las comunidades políticas, porque digamos, lo que podía, la subsistencia que garantizaba una polis, que era una cosa muy pequeñita en Grecia, no se puede dar a lo mejor en el siglo XVI, que se necesitan comunidades más grandes, o podemos juzgar ahora sobre los desafíos que tenemos, si el Estado-Nación es apto o no apto, ¿no? ¿no? Primero, es la suficiencia, y al mismo tiempo el tener leyes propias, jurisdicción, magistrados, ¿no? Eso es lo que da la completitud de la comunidad, y es lo que define la comunidad perfecta, ¿no? Que sea muy buena, que funcione. Por tanto, no es un orden utópico. Y no es un orden utópico porque en los autores de la escuela, pero que ya está empezando a tomar, está muy evidente que la ley, que es verdad que ordena el bien común, tiene que poder existir como ley. Y si hay algo peor que una ley que sea imperfecta, que es una ley que no se cumple. Porque cuando las leyes sistemáticamente no se cumplen, lo que queda ofuscada es la conciencia jurídica de la comunidad. Y por eso, a la hora de establecer, ¿no?, qué virtudes se pueden obligar, qué vicios se pueden prohibir, hay que tener en cuenta aquello de lo que es capaz una determinada comunidad.
Porque si se imponen digamos, virtudes más allá de las que puede asumir una comunidad política, como no se va a llevar a la práctica, dice, uno, no se consigue el efecto de la ley, dos, se diluye la conciencia jurídica de la comunidad. Esto, claro, podríamos mirar, por ejemplo, los deberes de solidaridad que están, cuya omisión está tipificada en el Código Penal, ¿no? Porque nos puede parecer, es que la ley puede obligar a determinadas virtudes, parece como una cosa muy tal, pero cuando el Código Penal castiga la omisión del deber de socorro, ¿no? Cuando uno va en la carretera, lo que está haciendo es obligar, ¿no? Imponer la realización de determinados actos de virtud, que a lo mejor puede parecer mínimo, un deber de solidaridad mínimo. Parar y por lo menos llamar a la ambulancia, o ¿no? al 112. No me tengo que lanzar ahí al mar a salvar a alguien necesariamente con el resto de mi vida. Pero eso, bueno, ya es un mínimo acto de virtud. En lugar de seguir yo con mis cosas, llego tarde no sé dónde, quiero hacer, o voy a perder la entrada que he pagado para entrar en no sé qué espectáculo, me tengo que parar y atender, ya me están diciendo que tengo que poner a otro por encima de mí, y si no, hay riesgo de sanción penal, ¿no? Es una cosa que sin eso, yo creo que el ordenamiento, bueno, más que el ordenamiento de la comunidad política no podría subsistir. Y sobre los derechos subjetivos, o sea, da para mucho, probablemente tenga que ver con el protestantismo, yo creo que tiene que ver más con el nominalismo. Pero claro, nos abre una discusión. Hay un autor de la época, podríamos discutir hasta qué punto entra en la escuela o no, que es Vázquez de Menchaca, que yo creo que es probablemente de los únicos que es verdaderamente nominalista en la escuela de Salamanca, donde sí que parece que los derechos subjetivos digamos, están fundamentalmente al servicio de la virtud individual. En el resto, yo represento porque no son nominalistas y ven, ¿no? O entienden que la razón puede conocer categorías abstractas generales como lo que es el bien y la justicia, ¿no? Hay una delimitación entre los, ¿no? o una interrelación entre derechos y bien común, ¿no? Por ejemplo, eso, de nuevo vuelvo a Bermúdez de Pedraza en su libro, que es de 1612 me parece, sobre el arte legal para el estudio de la jurisprudencia. Cuando habla del derecho, ahí ya está, ¿no? Y asume con naturalidad que el derecho es al mismo tiempo la misma cosa justa, ¿no? El objeto de la justicia, ¿no? Tanto Aristóteles, Santo Tomás, pero también, en cierto modo, es facultad, preferencia subjetiva protegida por el ordenamiento, pero, claro, el alcance de la facultad protegida, hasta dónde llega, viene delimitada por el bien común. Hay un equilibrio. Yo creo que tiene que ver más con el nominalismo que con el protestantismo, pero en fin, daría para mucho. Pues, si os parece, cerramos aquí esta primera mesa. Tenemos ya aquí un coffee break preparado, por tanto no tenemos que desplazarnos, y en 10 minutos, un cuarto de hora, podemos volver para la segunda mesa, que será online, pero bueno, la podremos seguir igualmente. Gracias.